Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Un apólogo de J.M. Machado de Assis. La baronesa tenía a la modista siempre a su lado para no verse obligada a buscarla cuando la necesitaba. Llegó la costurera, tomó la tela, tomó la aguja, tomó el hilo, introdujo el hilo de la aguja y empezó a coser. Una y otro iban yendo orondos, tela adentro, que era la mejor de las sedas, entre los dedos de la costurera, ágiles como los galgos de Diana, para darle a esto un color poético. Y decía la aguja: «Y bien, señor hilo, ¿no se da cuenta que esta distinguida costurera solo se interesa por mí? Soy yo la que va de aquí para allá entre sus dedos, pegadita a ellos, perforando hacia abajo y hacia arriba». El hilo no respondía nada. Iba andando. Cada orificio abierto por la aguja era llenado enseguida por él, silencioso y activo, como quien sabe lo que hace y no está dispuesto a oír palabras insensatas. La aguja, viendo que no le respondía, también calló y prosiguió su camino. Y era todo silencio en la salita de costura. No se oía más que el plic-plic, plic-plic de la aguja en la tela. Cuando ya caía el sol, la costurera dobló la prenda hasta el otro día. Prosiguió en ese su tarea y aún en el siguiente, hasta que el cuarto día terminó su obra y aguardó la velada del baile. Llegó esa noche y la baronesa se preparó. La costurera que le ayudó a vestirse llevaba la aguja prendida a su pechera por si hacía falta dar algún punto, mientras terminaba el vestido de la bella dama, tirando de un lado y de otro, recogiendo de aquí o de allá, alisando, abotonando, abrochando el hilo. Para mofarse de la aguja, le preguntó: «Y bien, dígame ahora, ¿quién irá al baile en el cuerpo de la baronesa, haciendo parte del vestido y de la elegancia? ¿Quién va a bailar con ministros y diplomáticos, mientras usted vuelve al costurero antes de terminar en la cesta de mimbre de las mucamas?» Parece que la aguja no dijo nada, pero el alfiler, de cabeza grande y no menor experiencia, le susurró a la pobre aguja: «Espero que hayas aprendido, tonta. Te cansas abriéndole camino a él, y es él quien se va a gozar la vida, mientras tú terminas ahí, en el costurero. Haz como yo, que no le abro camino a nadie. Donde me clavan, ahí me quedo». Hola, bienvenidos nuevamente a Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. En el programa anterior navegamos el concurso internacional de microrrelatos del Museo de la Palabra, Fundación César Ejido Serrano. La emisión de hoy estará dedicada al apólogo, un tipo de relato o composición literaria en prosa que proporciona una enseñanza o consejo moral. Un apólogo es una narración cuyo propósito es instruir sobre algún principio ético o moral, de comportamiento y por lo general situado al final o al principio de la misma y denominado moraleja. Escuchábamos pues en producción y voz de nuestro compañero de mesa Edwin Solórzano un cuento de Joaquim Machado de Assis titulado Un apólogo, originalmente escrito en portugués y que trata de una discusión entre una aguja y un ovillo de hilo, respecto a cuál de los dos era más importante. La aguja argumentaba que iba a la vanguardia abriendo caminos que luego seguía el hilo, mientras que éste decía que él era quien finalmente se quedaba en el vestido y se exhibía en la fiesta. Al final de la historia, efectivamente la aguja termina encerrada en un costurero,
mientras que el hilo era admirado en el salón de baile como parte de la indumentaria de una baronesa. Esto forma parte de la dinámica normal de un sistema donde las funciones son complementarias. El problema surge cuando las agujas se frustran por serlo, los hilos piensan que el mérito es solo de ellos o la costurera no hace el esfuerzo de reconocer la importancia de ambos en el resultado final. Agujas e hilos siempre conviviremos y corresponde a cada uno aceptar el rol que libremente tomó y ser consciente de la interdependencia en la labor de ser parte de un mismo sistema y por tanto responsable de su funcionamiento o dinámica desde nuestro lugar. Para hablar del origen de este trazo breve, escucharemos la investigación de Alejandra Cardona, transmitida por la voz de Edwin Solórzano. Adelante, Edwin. Origen del subgénero de apólogos. El nacimiento de este subgénero se remonta al siglo VI a.C. El origen de la historia corresponde al siglo VI a.C., cuando el rey persa Nixue envió a Barsuye, médico de su corte, a la India, en busca de unas hierbas que se decía tenían la virtud de resucitar a los muertos. Una vez allí, hizo varias experiencias sin obtener resultados satisfactorios. Consultó entonces con los sabios del país, quienes le dijeron que lo que él llamaba hierba era para ellos una serie de libros que ilustraban el entendimiento de los ignorantes. Esos libros, conocidos como Calila y Dimna, que era solamente el nombre de su primer relato, habían sido escritos por los sabios y los sacerdotes, quienes habían encontrado en los animales protagonistas para sus historias cargadas de enseñanzas religiosas. El aplicado Barsuye trasladó estas escrituras al Palevi, o lenguaje literario de Persia, y retornó con ellas. A su traducción agregó unos escritos del Panchatantra. Es una colección de apólogos hindúes, y los reunió en un solo volumen, cuyo fin sería servir de ejemplo y guía a su rey y a los que le sucediesen. La versión de Barsuye y el original en sánscrito están hoy perdidas. Solo hay dos versiones de aquella, una en siríaco del siglo VI a.C. y otra en árabe, aproximadamente de la misma fecha. Del árabe se tradujo al griego, al persa, al hebreo y al castellano, siendo las versiones latina y la castellana las que mejor representan al original árabe. En Grecia sería entonces donde encontraría sus principales cultores. En Persia se consolida el apólogo, que es la narración de una aventura de animales, en la que se pueden encontrar condimentos tales como malicia, picardía y pequeñas tretas que dan sabor a la intriga. El apólogo pasó en la Edad Media a los países occidentales y tuvo en Francia su principal expresión en la epopeya animal Román de Renard, del siglo XII al siglo XIV, y en España con el conde Lucanor del infante don Juan Manuel, del siglo XIV. Esta información se tomó de la página Narrativa Breve y del artículo referido al tema de María Jesús Lacarra, investigación realizada por nuestra compañera Alejandra Cardona. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Veamos ahora algunas de las características de los apólogos, esos familiares cercanos de la parábola, los proverbios y las fábulas. El contenido hace referencia a situaciones cotidianas de las cuales podemos extraer fácilmente una moraleja. En este sentido, el apólogo tiene una intención clara de comunicación, contrario a lo que otros piensan del arte, que es un criptograma que el lector debe descifrar. Los apólogos, a lo largo de la historia, han sido utilizados en gran mayoría por sectas religiosas para transmitir sus principios o sus enseñanzas. También marca un contraste con las brevedades contemporáneas que tienden a ser de finales abiertos y que implican al lector en sus interpretaciones. El apólogo
Una síntesis de sabiduría práctica no se escribe en verso, como muchos poemas, sino en prosa, y los giros de la narración tienden a ser explicados. Otra característica es que este tipo de brevedad no cuenta con florituras o un lenguaje cargado de figuras retóricas como la metáfora o el símil o las repeticiones, etc., sino que despliega un lenguaje sencillo de fácil acceso para el lector. A diferencia de la fábula, el apólogo no cuenta con animales que conversan entre sí, sino principalmente con seres humanos. Y otro aspecto, el cual es bien conocido por la mayoría del público, es que la trama del apólogo cuenta de un inicio, un nudo o conflicto y un desenlace. Desenlace que debe ser un mensaje moralizante. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Me gritaron negra contiene 97 versos, 38 párrafos, 320 palabras y un color que lo impregna todo. Negro. 101 veces en el cuerpo del poema se repiten las palabras negra, negro, negros, negra. Victoria Santa Cruz nos habla desde sus vivencias, articulando negación y reivindicación a través de esta poesía vuelta música. Así es como la palabra busca llevar un mensaje a latitudes y experiencias humanas que quizá nunca se las han visto con el hecho de ser rechazados o segregados. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos?
¿quiénes son aceptables o deseables? Son algunas de las preguntas que ocupan el corazón de esta canción, oponiéndose a un sistema de ideas o creencias establecido y predominante. Ahora doy paso a Mauricio Montoya, quien nos hablará sobre el autor Luis López de Mesa. Adelante, Mauricio. Uno de los representantes de este trazo breve del que hablamos hoy en brevísimo, el apólogo, fue el médico, escritor y diplomático colombiano Luis López de Mesa. Nacido en Don Matías, Antioquia, en 1884, López de Mesa cursó sus estudios en el Colegio de San Ignacio en Medellín y en 1907 se trasladó a Bogotá para estudiar medicina en la Universidad Nacional. Posteriormente se especializó en las áreas de la psiquiatría y la psicología en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. López de Mesa siempre fue un inquieto estudioso de la inteligencia humana y en varios de sus trabajos afirmó que en la humanidad existían tres tipos de hombres. Primero, el hombre fantástico, cuyas características son la apertura a todos los anhelos y a todas las angustias, es decir, el hombre proyectado. Segundo, el hombre categoremático, un hombre que está sujeto a una certidumbre o a una verdad a la que se aferra. Y tercero, el hombre anagógico, un hombre que tiende a lo alto, el que tiende siempre hacia más arriba. Según López de Mesa, ese era el tipo de hombre que necesitaba Colombia. Además, un hombre con una cualidad, una buena capacidad de síntesis. López de Mesa también incursionó en los ámbitos de la política colombiana, siendo ministro de Educación del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, y posteriormente fue nombrado como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Eduardo Santos, cargo desde el que ejerció una política que muchos acusaron de antisemita, pues durante su ministerio López de Mesa emitió una serie de órdenes para impedir el visado y la llegada de judíos al territorio colombiano. En el ámbito literario, López de Mesa escribió novelas psicológicas, ensayos sociológicos, investigaciones históricas y centenares de artículos científicos. Pero el texto que nos interesa aquí, el libro de los Apólogos, fue una de sus primeras producciones literarias. Escrito en el año de 1918, es una obra bastante llamativa en su temática, en la que se apela a enseñanzas o moralejas brindadas para la cotidianidad de la vida, sobre temas como la sabiduría, la religión, el arte, el recuerdo, la amistad, la perfección, el amor y muchos otros asuntos por los que se pregunta el ser humano, entre ellos también la verdad. En un fragmento del Apólogo de la Verdad, dice López de Mesa: todo lo que existe tiene un fondo de verdad. La verdad en el cerebro humano es como la luz, penetra mejor cuanto más diáfano sea el cuerpo que la recibe. En nuestra vida hay alimento para muchas generaciones. Ella crecerá hasta dominar el mundo, será vestida por la imaginación de todas las razas, hasta que, agotada de llevar el ropaje humano, se convierta en un símbolo de lo ignoto suprasensible y atractivo en que repose el corazón del hombre sus dolores, y constituya para su mente una etapa de descanso. Los invito ahora a escuchar en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano dos apólogos más escritos por Luis López de Mesa. Apólogo de la Amistad, de Luis López de Mesa. Cierto día de la naturaleza, la divinidad divagaba, ensimismada y sola por el arcano de los mundos. De un punto perdido en los espacios, vio elevarse una leve columna de fuego misterioso que seguía su estela por el pálido éter del infinito, y conmovida a la vista de tan exótica aparición, llegóse quedamente al lugar de donde partía, y vio con inefable ternura a un pobre ser desvalido y soñador que buscaba sus huellas en el silencio de los mundos estelares. Arrodillado sobre el césped húmedo aún de una elevada colina, ante el sol matinal y en la soledad de la naturaleza,
el hombre atizaba fervientemente el primer fuego simbólico de su devoción a la divinidad arcana. Entonces la divinidad sintió en las entrañas de su sabiduría el hálito indefinible y grato de una conciencia hermana, evocadora y pura. Y tocada a su vez de gratitud, de la maravillosa gratitud de ver al fin su espiritualidad consciente, definida y amada, de no sentirse ya más en la soledad de su infinito, difundió su emoción por el alma del pobre ser desvalido y soñador que en ese instante la invocaba y creó así para siempre el instinto de sociabilidad que redimió al hombre de perecer en la inclemencia de los azares de su vida. Una etapa más tarde, el hombre protegido ya y vencedor, detúvose a la hora de su ocaso a contemplar por última vez a la Madre Tierra que en ese instante había de abandonar. Y de sus ojos cayeron sobre la Madre Tierra lágrimas de tan imponderable amor que ésta conmovióse de infinita ternura y espiritualizando el arcano de su ser, vertió en el alma de su hijo humano una nueva y rara idealidad. De entonces acá, el instinto de sociabilidad defensiva llegó a ser un sentimiento de ternura, de inteligente simpatía protectora y de infinita consolación. De entonces acá, la amistad existe en el alma de los hombres. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Apólogo del recuerdo, de Luis López de Mesa. Aunque mi abuelita tenía ya sus cabellos níveamente blancos, sus ojos eran de un limpio azul cuando la conocí. Triste fue su vida. De la lejana Albión llegó a nuestras montañas niña aún, y nunca más vio a los suyos, ni de nuevo pudo mirar las represadas ondas del Támesis. El amor quizá mitigó las inquietudes de su alma, pero ello es, sin embargo, que a menudo se recogía en nostálgica meditación. Un día, a su lado jugaba yo mis juegos infantiles, más porque ella me viese quizá que por jugar, pero la dulce viejecita permanecía quieta y muda en prolongada meditación. Mi vanidad infantil se ofendió, y con mucha pena en la voz le dije: «Mamá, ¿por qué no me atiendes?» Y ella, volviendo en sí de lejanos pensamientos, sonrió con los ojos nublados de lágrimas. «Hijo», respondióme, «estaba en otro mundo». «¿Y dónde está ese otro mundo?», le pregunté desconcertado. Y ella, señalando a su pecho con la manecita enjuta y blanca, me contestó para siempre: «Aquí, en lo interior». Futuro amigo mío, a los arcanos de nuestro ser van llegando los sucesos de la vida en ciclo que misteriosamente se repite y a un mismo tiempo se renueva. El mundo exterior va palideciendo, mientras un mundo interior se ilumina más y más y se dilata. Es una mutación arcana que verifica la vida del hombre. Para mí equivale a la eternidad esta espiritualización del universo, y si no, hormiga de lo infinito, ¿a dónde lleva nuestra psiquis este mundo interior? Piensa en mí si hallas otra solución, futuro amigo mío. Para cerrar, escucharemos el cuento invitado Derechos Justificables de nuestro oyente Luis Aníbal Castañeda Sierra. Cuento: Derechos Justificables. A la oficina de la justicia llegó Inequidad con Pobreza a reclamarle por su estado de miseria. Justicia le respondió que ella, como virtud,
Se ha inclinado a dar a cada uno de los nacionales lo que se merece y le pertenece. Les aseguró que la pobreza tiene derecho a ser pobre. En esencia ha recibido el derecho de ser ignorante. A dificultad le han concedido los inconvenientes. A la alegría se le ha dado el derecho de la risa. Al dolor se le ha dado el sufrimiento. A la tristeza se le ha concedido la nostalgia. Al hambre, la fatiga. Al rico, la riqueza. Al monopolio, el acaparamiento. A la guerra, las armas. Al amor, la pasión, y a la pasión, la lujuria. Al corazón, los sentimientos. A delito, la cárcel, el destierro y la desaparición forzada. A la vida, la muerte. Y a la muerte, el cementerio. A la salud, la enfermedad. A la enfermedad, el hospital. A la rabia, la ira. A la ira, la furia. Al pauperismo, la calle. A la primavera, las flores. A las nubes, las lluvias. Al invierno, los chaparrones. A los ríos, el agua. A la Constitución, los derechos. A la ley, los códigos. A las instituciones, sus representantes. Al trabajo, el salario. A la calumnia, la difamación. Al amigo, la amistad. A la amistad, la traición. Ahora, que cada quien no se ajuste a mi justificación. A los jueces les corresponde ajustar y arreglar las inequidades con exactitud. A la jurisprudencia le corresponde como norma de juicio suplir las omisiones de la ley como regla y norma constante e invariable de las cosas. Como no puede haber equidad de oportunismo entre el presidente y el alcalde, aunque cada uno gobierna en su jurisdicción, con estas razones indiscutibles abandonaron la oficina sin opinar. Hemos llegado al final de esta emisión. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Brevísimo 2020. Mi nombre es Erika Arango. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa: Alejandra Cardona, Álvaro Tangarife, Andrés Correa, Mauricio Montoya y a Edwin Solórzano, quien desde su estudio de Voces Alas produce audios para este programa. Pueden escuchar más de sus trabajos en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos a todos ustedes por sumarse y acompañarnos, a la universidad por este espacio que nos brinda y a Jorge Benjumea en el máster. Los invitamos a ustedes también a enviar sus brevedades al correo brevísimo2020@gmail.com, audios de máximo 1 minuto o textos que no superen las 200 palabras de extensión. Acompáñennos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.